Buenas tardes. Vamos con esta sesión ya final de la tarde, en el que vamos a tratar de la actividad cinegética. A ver, ¿dónde está la presentación? Bien, en esta sesión vamos a hablar de la actividad cinegética. La actividad cinegética, según el estudio realizado por encargo de la Fundación Artemisán, en el año 2017 la caza generó 6.475 millones de euros. Si miramos lo que supuso la producción del ovino, del ganado ovino, con 16 millones de cabezas, fue muchísimo menor de lo que representó la actividad cinegética y creó 187.000 puestos de trabajo. La actividad cinegética, por otra parte, aporta a las haciendas públicas españolas 614 millones de euros, que con esa avidez de recaudación que tienen es una cantidad que no son nada desdeñables. La caza, además, en España existe bastante afición. Después de Francia, somos los que más licencias de caza tenemos, 800.000, de las cuales 334.000 son federados. El 87% del territorio está declarado como aprovechamiento cinegético, lo que suponen casi 44 millones de hectáreas distribuidas en 32.000 y pico cotos. La mayor superficie está en Castilla y León. Castilla y León tiene cerca de 100.000 kilómetros cuadrados, es la comunidad mayor, seguida de Castilla-La Mancha y Andalucía. Bien, Andalucía es un lugar donde la caza tiene un arraigo especial. Ya en el siglo XIV, en el libro de la Montería de Alfonso XIII, copio textualmente del autor, los cazadores son muchísimos y los cazaderos son muy importantes, idóneos para la caza y el oso del jabalí, modalidades con una especial impronta durante la etapa medieval. Bien, la caza fue en un momento, el hombre inicialmente fue cazador, ¿no? Estaba vinculada a la aportación de alimentos y a rentas complementarias, convirtiéndose como un complemento a la agricultura tradicional, aquellas agriculturas de subsistencia. Esto fue cambiando y hoy la caza se concibe de distinta forma. Tiene una aportación económica, como hemos visto, muy relevante en detrimento de la que anteriormente era simplemente recreativa y deportiva. Las causas que han provocado este cambio, pues la crisis de los aprovechamientos tradicionales en zonas de montaña. Todos sabemos que en muchas zonas de montaña la actividad económica no es nula, pero casi nula. El predominio de propiedades importantes en muchas zonas, el despoblamiento de muchos espacios y el crecimiento de la demanda de actividad. El aprovechamiento cinegético tiene grandes ventajas, a pesar de que hay muchos detractores. Hoy el cazador está muy mal visto también, casi como los taurinos, etcétera. No sigo. Tiene un impacto altamente positivo para la seguridad vial. Yo soy de Soria, mi pueblo está a 17 kilómetros de Soria y cuando salgo por la noche no me atrevo a pasar de 80 porque estoy pensando en los corzos que he visto cruzar por la mañana. Es algo horroroso. Incluso tengo aquí datos de una tesis doctoral que se realizó en Soria hace 3 o 4 años sobre los accidentes de tráfico. Tienen una gran importancia en el control de la sanidad animal, en la reducción de los siniestros agrícolas y, por supuesto, es una herramienta importante de gestión medioambiental. En cuanto a la seguridad vial, solo los jabalíes y los corzos son los responsables del 54% de los accidentes en carretera ocasionados por fauna silvestre. Yo creo que es un dato muy significativo.
el 12% de los siniestros agrícolas fueron causados en 2016 por especies cinegéticas. Y el control de las producciones, fundamentalmente de los jabalíes y los cérvidos, contribuyen a minimizar la expansión de las enfermedades. En la lucha contra la brucelosis y en el saneamiento de explotaciones ganaderas de montaña, cada día está más complicada porque tenemos los cérvidos con brucelosis. No quiero hablar de los jabalíes. Con los jabalíes, ¿qué puede pasar con la amenaza que tenemos de la pepa, de la peste porcina africana en el centro y norte de Europa? ¿Qué puede pasar, qué puede ocurrir con el porcino español si alguno de estos jabalíes que tanto se protegen en amplias zonas de Europa nos aparece? Y el jabalí es un animal bastante errático, nos aparece en territorio español con la peste porcina africana. ¿Qué puede pasar si nos cierran las fronteras y ese 20 y tantos % de la producción porcina que exportamos lo tenemos que dejar de fronteras para adentro? ¿Cuántos miles y miles de jóvenes que se han hecho cebadores de porcino, que están con sus explotaciones con inversiones de 600.000, de 800.000 euros, los abandona la integradora porque no puede vender el porcino? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las empresas integradoras? ¿Dónde irán incluso algunos bancos que tienen grandes inversiones en ganado porcino en esas provincias? Yo creo que vamos a mirar a otro sitio, no vamos a pensar en los jabalíes, porque si no vamos a soñar esta noche con la pepa. Bien, la Fundación Artemisan, en un informe, decía que la actividad cinegética contribuye directamente al mantenimiento y cuidado del medio ambiente, gracias que realiza un control de las superpoblaciones y de las enfermedades de los animales y conservación de los hábitats naturales. De esto nos hablarán y vamos a tener en cuenta también, la Comisión Europea, tengo anotado aquí, habla que es un instrumento de gestión de la fauna silvestre y de los ecosistemas, por el impacto positivo que tiene tanto en las especies cinegéticas como en las que no lo son. Bien, para desarrollar esta sesión tenemos aquí a 3 personas esta tarde, que son especialistas en el tema, que van a hablar ahora y además van a hablar ajustándose aproximadamente a los 10 minutos o un poco más cada uno, ya son las 8:20, por eso yo ya me callo, y vamos a empezar porque suba el primer autor que va a exponer, que está aquí colocada, aunque aquí el orden se ha variado, que es Jesús Llorente Gil, que va a hablarnos sobre la dinámica poblacional de la perdiz roja silvestre, el papel del hábitat. Jesús Llorente es doctor ingeniero de montes por la Universidad de Lérida, trabaja en Traxa, ha trabajado mucho en el tema, sobre todo de la perdiz, es cazador también, y es una persona con bastante autoridad en este tema. Así que, Jesús, cuando quieras, tienes la palabra. Te voy a poner un momento. Bien, pues tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Jesús la invitación a participar. También agradecer a mi empresa y sobre todo a mis superiores la oportunidad de que esté hoy aquí para hablar de una especie que para muchos es nuestra pasión. En este caso voy a hablar sobre la perdiz roja silvestre y remarco lo de silvestre, porque ya sabéis que también en los últimos años el avance y el desarrollo de los medios de producción ha hecho que en muchos casos
y como vamos a ver por la dificultad que tiene gestionar esta especie, que se esté tendiendo a gestionar ejemplares de granja como un sucedáneo de lo que es la perdiz silvestre. Aquí les presento a los protagonistas. Se trata de un progenitor y su cría. En primer lugar, les quería hacer una pregunta. No sé si viendo la foto se atreven a decir si el progenitor es un macho o una hembra. A ver, ¿quién diría que es un macho? ¿Y una hembra? ¿Nadie? ¿No opináis? Bueno, traía un poco a esta foto un poco por el tema de, bueno, normalmente es una especie que tiene muchos mitos y muchas dificultades, y la primera es diferenciar los ejemplares, saber si se trata de un macho o una hembra. No lo podemos hacer en muchos casos de visu, o sea, hay que verlo prácticamente en el laboratorio. Es una especie compleja y ya incluso que no podamos diferenciar un macho de una hembra si no vamos a un laboratorio, pues ya nos implica la dificultad que tiene gestionar esta especie, ¿vale? Y luego, como veis, también es una especie que vamos a ir viendo cuya dinámica tiene importantes oscilaciones a lo largo del año. Y aquí nos muestra pues, un ejemplar que solamente ha sido capaz de sacar un pollo. Entonces, bueno, es un poco una realidad. La información que os voy a mostrar forma parte de la tesis doctoral que hice. Está centrada en la meseta norte, en concreto en la provincia de Soria. No sé si... Vale, en primer lugar, bueno, la presentación la he estructurado en dos partes. Una que hablaré sobre la dinámica poblacional de la perdiz roja silvestre, que iremos viendo un poco cómo evoluciona. Esto, toma. Y el segundo sobre el papel del hábitat. El hábitat juega un papel importante en esa dinámica y quería mostrarles un poco con los datos que tenemos esa importancia. En relación ahora vamos a ir viendo una serie de fotos, un poco también tomadas en nuestra zona, que muestran las diferentes estaciones y las densidades que hemos obtenido. Los valores son valores muy bajos, estamos hablando de 1,6 perices por cada 100 hectáreas. Yo creo que más o menos cercano a los habitantes que hay en esta provincia, también una de las provincias más despobladas. Entonces, siempre la metodología, durante 10 años hemos estado recopilando información de abundancia a través de transeptos, que eran unos recorridos de 50 kilómetros que realizábamos y que repetíamos 5 veces en cada estación. Entonces, esta es la información acumulada de los 10 años de trabajo. Lo siguiente, el más menos, es un indicador de la desviación típica que nos muestra un poco la dispersión de esos datos. Esto serían los datos de primavera, estamos en torno a 1,6 ejemplares. Los datos de verano, subimos hasta casi 10 ejemplares por cada 100 hectáreas, con una desviación ya de más o menos 5. El otoño, siempre los censos no he comentado, los de primavera los hacíamos en mayo, más o menos cuando los cultivos en esta zona cerealista nos permitía todavía identificar a los ejemplares. Los de verano los hacíamos después de cosechar, pero antes del inicio de la media veda. Los de otoño también los hacíamos antes del inicio de la temporada general, que allí se inicia en el último fin de semana de octubre. Cuantificamos 2,5 ejemplares por cada 100 hectáreas. Y luego en invierno, que lo hacíamos justo cuando había terminado la temporada general y que estábamos hablando de 1,7 ejemplares por cada 100 hectáreas. En principio, más que los valores en sí, lo que nos interesaba es poner todos los valores en contexto y analizar las variaciones, porque independiente del método que tenga más o menos precisión para identificar si la abundancia es cercana, las variaciones entre unas épocas y otras sí que son un indicador que valoramos muy interesante para conocer la dinámica. Y de esa forma observamos que las poblaciones entre primavera y el verano se incrementaban un 500%. ¿Vale? Esto, entre el verano y el otoño, por el lado contrario, teníamos una bajada de un menos 76%, o sea, significaba que 3 de cada 4 ejemplares que habíamos visto en verano habían desaparecido. Entre el otoño y el invierno, que comprendía la temporada de caza, la disminución era de un 28%,
que nos muestra que las extracciones de caza que están aquí contempladas junto con la mortalidad por predación o mortalidad natural estaban dentro de los patrones que establece, o sea, que es una especie que se cazaba, pero que estaba dentro del patrón de menos de un aprovechamiento cercano a un 33% y estábamos por debajo. Y luego la mortalidad entre el invierno, un invierno que en esta zona de la meseta norte es duro, y la primavera rondaba un 6%. Con esta información acumulada de 10 años, pues lo que hemos logrado obtener es que el alto potencial reproductor que tiene la especie, con una alta productividad, que es algo lógico porque se trata de una especie que también es estratega R y que por ecología ya de por sí tiene este alto potencial, pero bueno, lo hemos podido demostrar y cuantificar. Por otro lado, hemos detectado una importante mortalidad entre el verano y el otoño, que es un factor limitante. Y con eso también lo que hemos querido hacer es un poco ver cómo han ido variando las densidades a lo largo de los años. A continuación vamos a mostrar un poco la representación de estas densidades, cómo han ido evolucionando y vemos cómo se trata de, independiente aquí serían ejemplares por cada 1000 hectáreas, pues estamos viendo cómo los máximos corresponden siempre con los meses de verano, aquí es el indicador de la estación y el año, y cómo bajaban para esas densidades hacia el otoño y hacia el invierno, mostrando pues, que es una especie muy variable, que quizás sea uno de los factores más limitantes que tiene también la gestión de la perdiz silvestre, que no tienes una seguridad que quizá muchos gestores es lo que buscan, tener siempre asegurada una producción. Entonces es una de las dificultades que tiene gestionar perdices silvestre. Y luego, por otro lado, pues esto nos vino a un poco, una de las conclusiones es la importante disminución entre el verano y el otoño que hemos apuntado. Principalmente, en nuestro caso, hemos identificado sobre todo por la predación, el furtivismo y el impacto de la maquinaria agrícola. Otra de las conclusiones que también hemos obtenido con este estudio es que la abundancia que nos encontremos en verano no va a ser un indicador de lo que nos encontremos en temporada de caza, ¿vale? Y es una cosa que muchas veces nos lleva a errores, que salimos en la media veda, observamos bandos muy nutridos de perdices y esperamos que cuando llegue la temporada general haya abundancia. Y hemos visto que las pérdidas son muy importantes. Entonces, si queremos gestionar un coto, tendremos que hacer siempre censos antes del inicio de la temporada para conocer con bastante precisión la evolución. Otro de los puntos en los que tratamos la investigación es, conociendo que la densidad primaveral es la que nos va a definir cómo se comporta la especie, pues ver cómo había evolucionado a lo largo de la serie analizada. Entonces, en nuestro caso no fue posible un ajuste estadístico que marque una tendencia. Si os fijáis, la recta regresión pues tiene un R cuadrado cercano a 0, o sea, no conseguimos definir si la población de perdiz aumenta, disminuye o se mantiene. La verdad que es una dificultad, entendemos que con más años y con más zonas pues podríamos hacer eso. Pero también es cierto que nos preocupa un poco las conclusiones que el Consejo Europeo para el Censo de Aves, al que le reporta la SEO la información, está sacando con unos datos que, si se fijan, son muy similares a los nuestros. Ellos tienen al inicio un poquito más, pero aunque son datos sobre 100, o sea, son variaciones sobre un indicador de 100, el comportamiento es muy similar al que representan nuestras gráficas. Y ellos sí que han cifrado la situación de la perdiz como en descenso moderado con un 5% de disminución anual, que la sitúa en la antefase a que tengamos alguna limitación o alguna prohibición futura para su aprovechamiento cinegético. Lo dejo aquí porque las administraciones, los representantes de los cazadores, creo que deberían estar interesados en hacer un seguimiento serio de la especie, porque seguramente desde Europa que nos vendrá alguna limitación que quizá cuando nos llegue no tengamos esa información para rebatirlo. Y aquí está el ejemplo, cómo con unos mismos datos las conclusiones son muy diferentes. Analizado el punto de la dinámica poblacional y un poco lo que les quería comentar, que tampoco tenemos mucho tiempo, lo siguiente que voy a hablar es el papel del hábitat. ¿Qué papel tiene el hábitat o qué papel juega en relación con estas abundancias de la perdiz?
En nuestro caso, como teníamos esos transeptos que le he comentado de 50 kilómetros, lo que hicimos es utilizar y teníamos situado en cada kilómetro cuántos ejemplares habíamos identificado. Lo que hicimos es, a través de fotointerpretación, analizar la calidad de los hábitats en una escala de 0 a 7. O sea, graduamos 8 calidades de hábitat, desde el menos óptimo para la perdiz hasta el más óptimo, con parcelas de 200 metros y una superficie de 3,14 kilómetros. De esa forma establecimos la peor calidad en los cultivos sin vegetación natural, como el ejemplo de la foto, una valoración 1 cuando esa vegetación natural suponía menos de un 10%, una valoración 2 cuando en este caso era superficie de uso forestal o matorral, pero era el 100% de ese tipo de superficie, una valoración 3 cuando los cultivos con vegetación natural y márgenes representaban entre un 10 y un 20%, y así fuimos dando calidades a los diferentes puntos hasta la calidad 7, que es la que consideramos en nuestra investigación como óptima, que correspondía con cultivos con vegetación natural y márgenes de más de un 40%. De esta forma representamos los histogramas con las diferentes calidades para cada uno de los puntos kilométricos y lo contrastamos con los avistamientos que habíamos ido observando en cada uno de esos puntos. En este caso obtuvimos algo que es lógico, que todo el mundo sabe, pero que lo pudimos demostrar estadísticamente, y es que hay una relación estadísticamente significativa entre la calidad de los hábitats y los avistamientos y el número de ejemplares que observábamos en cada uno de esos puntos. De esa forma vemos pues, que la perdiz hace una selección de los hábitats de más calidad y teniendo posibilidades de hábitats de menos y de más calidad, siempre su presencia estaba confirmada en los hábitats de más calidad. Relacionado con todo este punto, queríamos también tener en cuenta que el importante papel que juega, estamos en un congreso de agrónomos, que el importante papel que juega la actividad agrícola en el medio y en este caso concreto en la perdiz roja. De esta forma, la perdiz ya sabéis que es una especie que tanto la intensificación como el abandono, y remarco lo del abandono, cuando hay abandono también significa un declive de la especie. En esa línea, en nuestra zona hemos visto cómo la concentración parcelaria supuso un importante cambio de la calidad de los hábitats, y en 5 décadas el tamaño de las parcelas se han incrementado 5 veces y hemos perdido 20 veces, o sea, se han disminuido 20 veces los márgenes que tenemos entre esas parcelas, por tanto la calidad. La PAC, en su primero inicio, antes del greening, antes de la condicionalidad, su planteamiento y el que penalizaba las áreas no productivas también contribuyó a la eliminación y a la puesta en cultivo de esas áreas a pesar de la poca calidad. El desarrollo de la maquinaria también es un factor fundamental, especialmente en las áreas cerealistas. De esta forma, en poco más de 18 años hemos duplicado la capacidad de las máquinas de hacer las labores. La cosecha hemos pasado de menos de 0,8 hectáreas a la hora a más de 1,5 hectáreas por hora en 18 años. Más temas, la producción agrícola y el efecto de la diversidad. ¿Qué podemos decir de las semillas tratadas, de la aplicación fitosanitaria, del desarrollo de la maquinaria? La climatología también tiene un papel importante, lo hemos visto en los últimos años, o sea, en este último año con los ciclos de los cultivos, cómo se ha retrasado. Y con todo esto quería recalcar que la PAC tiene que ser parte de la solución. Y bueno, en el mundo agronómico es el encargado de la gestión de la PAC y que tenemos que intentar trabajar en ese tipo de actuaciones, lo han dicho hoy en la inauguración, que compatibilicen la agricultura y la conservación. Y quizá la perdiz sea uno de esos indicadores. No me voy a entretener mucho porque tenemos también una serie de fichas que tratan de haciendo pequeñas acciones que no supongan un impacto en la producción agrícola, que podamos mejorar la capacidad de producción de fauna. De esta forma hemos creado unas fichas que serían fácilmente divulgables entre los productores, entre las administraciones, con este formato, y que sean muy gráficas y que indiquen el tipo de coste y que permitan de esta forma pues un poco plantear algunas acciones que sin influir en la producción logren de alguna forma
que tengamos más ejemplares, que este progenitor la próxima vez esté rodeado de más perdices. De esta forma, resumiendo, destacar el alto potencial de reproducción de la perdiz roja silvestre y también, por otro lado, que es una deficiencia o una debilidad, las importantes tasas de mortalidad. La tendencia general no es clara, sí que podemos decir que no disminuye, como desde algunas instituciones se está diciendo, y animo también aquí a las organizaciones y a los representantes pues a que tomen medida en monitorizar la especie. Los hábitats están muy alterados en las últimas décadas, pero podría ser reversible. La PAC debe pasar de ser un problema aparte de la solución y es necesario implantar medidas para mejorar los hábitats. Y nada, agradecerles la atención y comentarles que en este link tienen acceso a esta información que está contenida en la tesis doctoral y nada, y apostar por la perdiz silvestre frente a la perdiz de granjas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Vamos ahora a pasar a la segunda presentación.